constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hoy lunes, arrancando semana laboral, por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las cuales transmitimos Matices. Por supuesto, estamos en vivo en Radio 93.5 en FM y estamos completamente en vivo, así es que nos pueden reportar sus sintonía y además mandar sus dudas, comentarios, retroalimentación a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo, gracias a nuestros compañeros que nos permiten seguir transmitiendo por ese Facebook para aprovechar los 9 años que ya llevamos transmitiendo Matices, pero además pueden escribirnos en el WhatsApp 899-35935, 899-35935. Pueden observarnos esta noche a través de Canal 2. Pueden además en una hora descargar o escuchar en línea los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a arrancar Matices, vamos a arrancar la semana con Matices Internacional. Pero los que se preguntan por qué volví a mi oficina y no estoy en las salas de podcast del canal, es porque hoy se está grabando un especial de los toros. Así es que hoy estoy haciendo Matices en vivo desde mi oficina. Espero que se oiga todo bien y que mi invitado también esté muy bien. Es don Carlos Cascante, con quien voy a hablar sobre un país que está en sui generis. O sea, realmente, preparándome para el programa de hoy, ha sido una confusión enorme, una cosa, digamos, realmente muy compleja de analizar lo que está pasando en Guatemala, donde el 20 de agosto anterior, en segunda ronda, 20 de agosto, hace 4 meses, ganó Bernardo Arévalo, un político del que ya nos hablará don Carlos Cascante, y esta semana, en lo que se ha interpretado como un intento de golpe de Estado, que lo han brindado los fiscales del Ministerio Público en Guatemala. Don Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, estar con vos para un tema electoral que nos ha tomado prácticamente medio año. Randall, hemos tenido programa, una vez se realizaron las elecciones en Guatemala de primera ronda, tuvimos programa en segunda ronda. Así es. Y ahora tenemos programa porque el presidente electo, desde que ganó en la segunda ronda, ha tenido claros intentos de parte de la gente que se le opone de no arribar a la presidencia. Antes de hablar de Arévalo y este intento o intentos, Carlos, hablemos un momento de Guatemala. Primero, ¿qué es esa locura de que usted tiene elecciones en julio? ¿Ok? Hace segunda ronda en agosto y tienen que esperarse 5 meses porque la toma de posesión es hasta el 14 de enero. ¿Qué es esa locura de dejar tan abierto, digamos, un gobierno o la posesión de un nuevo gobierno, Carlos? Randall, los sistemas políticos, ese es uno de los grandes problemas que tienen. ¿Cuánto tiene que durar una persona que resulta electa en tomar el poder? Y eso, digamos, ha cambiado mucho durante todo el siglo XX, porque digamos, antiguamente para hablar del siglo XIX y XX, lo cierto del caso es que se dejaba mucho tiempo porque la instalación de un gobierno era muy complicada. Los traslados, estamos hablando de un mundo sin la facilidad de las comunicaciones modernas. Cuando eso ya a mediados del siglo XX va desapareciendo y cada vez es más fácil tener comunicaciones efectivas, medios de transporte más rápidos, más eficientes, el problema se maneja en otro tipo de discusión. ¿Cuánto ocupa un gobernante para armar su nuevo gobierno? Es la gran pregunta. Y ahí tenemos diversidad de casos. Tenemos casos, por ejemplo, el de Estados Unidos, 2 meses, de noviembre a enero, pero antes era marzo, antiguamente, en el siglo XX era marzo. Después tenemos casos como el de México, que son 6 meses prácticamente, similar al de Guatemala. Tenemos casos... Costa Rica, 3 meses,
Si no 3 hay meses segunda ronda. si no hay segunda ronda, que es un caso intermedio, pero siempre es un gran problema. Lo que dicen los especialistas en sistema político es que el tiempo no debe ser muy prolongado porque generas una situación muy complicada, que es la que está viviendo Guatemala. Tenés al mismo tiempo dos presidentes, uno que está abandonando el poder, pero no quiere soltarlo directamente, y eso está produciendo lo que estamos viendo, o al menos no quiere soltarlo para la persona que ganó en las urnas. Y por otro lado tenés a otro que es el presidente electo, que está en su momento de mayor legitimidad, pero entre más se atrase su ingreso al poder, tiene mayores problemas con su legitimidad. Hay más tiempo para que hablen, es decir, reduce las capacidades de un gobierno que entra, lo que se llama la luna de miel, donde puede tomar medidas, donde tiene más apoyo en teoría. Entonces, el caso guatemalteco es de esos casos que te demuestran que los periodos muy largos entre el proceso electoral que define la presidencia y el momento en que se asume es muy perjudicial para las instituciones de un país. Y si a eso le agregas todos los problemas vinculados con el ejercicio del poder político en Guatemala, la debilidad institucional y los poderes fácticos, pues tenés un escenario en que no sabemos todavía si el 14 de enero eh, Bernardo Arévalo tomará el poder. Hablemos de esas características propias que tiene Guatemala y que nos permiten de alguna manera, Carlos, entender el origen, digamos, de la cultura política y la cultura ciudadana y cívica de lo que está ocurriendo. Además, un país, como el resto de centroamericanos, afectado enormemente por las dictaduras en el siglo XX, lo que lo convierte además al país en una nación inmadura aún democráticamente, Carlos. Randall, las instituciones de Guatemala tienen un problema. El siglo XIX y la primera mitad del siglo XX guatemalteco es una historia de dictaduras que variaron. Algunas eran más caudillistas, otras eran más corporativistas. Eso depende de la evolución del ejército, pero lo cierto del caso es que la única institución verdaderamente que controlaba el territorio guatemalteco era el ejército. Em, Incluso la literatura guatemalteca en eso es fabulosa, ¿verdad? En demostrar los poderes que tenían dictadores como Jorge Ubico, em, Cabrera, en fin, sin pasar por Barrios en el 19. Es decir, es un país marcado entre el siglo XIX y XX por la dictadura, con breves etapas de primavera democrática en los 50, que se acabaron muy rápidamente, y que llega la década de los 70 más bien con un ejército corporativizado, que al final del día, durante toda esa década hasta el 85, fue poniendo gobernantes en una suerte de cambio de figura, pero no de cambio de régimen, porque el ejército era el que controlaba el Estado. De forma tal que si nosotros nos ponemos a analizar las instituciones guatemaltecas, lo cierto del caso es que son instituciones relativamente recientes. El segundo gran elemento que tiene Guatemala es el fenómeno de las dos repúblicas. Guatemala intenta un proceso de construcción de identidad nacional a finales del 19 y principios del 20, que era un proceso de lo que se llama ladinización, que era básicamente, Randall, reducir la idea de los grupos indígenas, que eran muy fuertes en Guatemala, para incorporarlos a una cultura estatal. Eso fracasó. Fracasó porque la sociedad estaba muy estratificada entre los grupos económicamente fuertes que se autoperciben blancos y los indios. Y terminaron creando una república, terminaron creando un país con dos grandes repúblicas. La República de los Blancos, perdón que lo diga en ese término, no suena nada bien, pero
digamos, históricamente es lo que es, y la República de los Indígenas, de los indios. Esa división creó un proceso de apartheid político y apartheid económico, donde si uno todavía analiza los datos de pobreza en Guatemala, se va a dar cuenta que la mayor parte de la población que vive en pobreza, ronda casi el 50% de la población, es o vive en comunidades indígenas. Entonces, creaste un país al inicio de la década de los 90, que es lo que se llama la ola democrática en Centroamérica, la última primavera democrática en Centroamérica. Tenés un país con instituciones muy destruidas, instituciones que efectivamente existe una constitución, existe una división de poderes, pero eso se queda en el papel. Una clase económica sumamente fuerte y grupos sociales sumamente marginados. Conforme pasa el tiempo, Randall, se van creando 5 grupos fácticos porque esa élite dominante, digamos, esa élite económicamente fuerte, no es unívoca. Eso es un elemento que es muy importante de comprender. No es que las élites tienen intereses comunes, pero no necesariamente forman un grupo único y un bloque, sino que son bloques con diferentes ladrillos, para ponerlo en ese término. Y en Guatemala se habla de 5 grandes grupos de poder. Tenés un grupo de poder empresarial que a su vez está dividido en 2, que serían los 2 primeros grandes grupos de poder, que son los viejos, las viejas economías, las viejas estructuras económicas, que son aún fuertes, vinculado con el agronegocio, vinculado con el negocio de la construcción. Tenés unas nuevas élites vinculadas más con telecomunicaciones, químicas, producción química, etcétera, que no necesariamente se llevan bien entre sí, que compiten por contratos del Estado, que es uno de los grandes elementos. Es decir, muchas de estas, ¿por qué se da tanta corrupción? Porque el Estado guatemalteco tiene plata para proyectos. Entonces hay que buscar cooptar el Estado para sacar plata y tener proyectos y hacer más plata. Eso implica comprar funcionarios. El tercer gran grupo de poder son los narcos, que es un grupo que se ha ido creando a partir de final de los 80, cuando en el combate contra los grupos comunistas, o que se denominaban grupos comunistas, grupos de izquierda, y un montón de matanzas que hubo en Guatemala vinculado con esto, se fue creando una estructura de poder basada en los narcodelitos, las grandes narcobandas, los grandes carteles, que tienen una influencia enorme en Guatemala. ¿Por qué se fueron creando? Porque en parte la estructura de combate de los Estados Unidos hacia los grupos insurgentes en Centroamérica se basó en fortalecer este tipo de negocios para tener dinero que gastar en la lucha contra las guerrillas. Y en Guatemala habían, digamos, grupos guerrilleros no tan fuertes, no tan unidos como en El Salvador, pero sí había una insurgencia interesante. El tercer grupo de poder, el cuarto grupo de poder, perdón, Randall, son los poderes locales. Porque aunque Guatemala sea un estado con una estructura centralizada constitucional, lo cierto del caso es que los poderes municipales manejan mucho dinero y manejan mucho control territorial. Y el Estado central tiene que estar negociando con ellos. Y el quinto grupo son los grupos de seguridad compuestos por exmilitares que tienen mucha influencia en el ejército guatemalteco y que eso les da mucha capacidad de manejo. Esos 5 grupos son la élite guatemalteca. Son la élite guatemalteca, una élite económica, una élite territorial, una élite de los negocios sucios
y una élite de los cuerpos de seguridad. Y dentro de eso se instala un sistema político que está inexorablemente ligado a esos actores fácticos. Es curioso, Carlos, perdón, cómo demográficamente la población guatemalteca está conformada en un 44%. 44% por indígenas. Y de ese 44%, el 98%, es decir, que son un grupo bastante homogéneo, ¿okay? Son mayas. Lo Sí, que uno podría, porque uno podría decir, bueno, es que son, es mucha población indígena, pero de diferentes, digamos, grupos. No es cierto. Es casi de la misma. O sea, es decir, que si se uniera casi sería la mayoría de la población y no están en los grupos de poder. En los no, grupos de poder están los empresarios, están los militares y están los políticos locales y los narcos. un asunto interesante con esta población indígena guatemalteca, Randall, si bien pueden compartir una raíz común, varía mucho en relación con el lugar que habiten, su cultura ancestral. Ujú. Después de los 80 se fue generando un proceso de identidad indígena en Guatemala, precisamente para enfrentarse a la desigualdad que tenían. Entonces, por ejemplo, surgen líderes indígenas que van construyendo esa identidad, a veces de una forma un poco extraña. Es el caso de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una líder indígena que construye una historia. De hecho, la biografía de Rigoberta Menchú ha sido muchas veces cuestionada, con bastante prueba para cuestionarla, pero que fue parte de un proceso político muy importante que fue creando una unidad indígena capaz de intentar transformar la estructura económica. Entonces ahí también hay un proceso político que es por demás interesantísimo, que es cómo reconstruye usted una historia de los grupos marginados, y esa historia de los grupos marginados te permite enfrentar estructuras de poder económico muy, muy, muy fuertes. Y también Salud. entre los grupos Ah. indígenas, perdón, Randall, hay liderazgos que no se llevan entre sí, y digamos que se asusan muchas veces esos liderazgos encontrados para sojuzgar cualquier tipo de levantamiento y manifestación. Saludos, era lo que iba a decir a las personas que nos hacen su reporte de sintonía, a Marco Vargas, que está ahí en el Facebook, a Marieli Viviana Navarro, que dice que tiene una pregunta que no va con el tema, que si me puede escribir por otro lado, por donde quiera. Viviana, ya sea por el chat del Facebook donde estamos transmitiendo, o a mí en lo particular, Carlos Granados, o en WhatsApp 899-359-935, donde pueden escribir 899-359-935. Carlos Granados dice, buenas tardes, feliz Navidad a Randall y a Carlos. Ahí hace una pregunta sobre Argentina, pero ya pasó ese programa. Un día esto daremos uno de los 100 días de mi ley. A Ivania Ramírez, gusto saludarla, Ivania, y a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington esta tarde. Carlos, ¿de dónde surge? Vamos a ver, ¿de dónde surge la molestia que le da a Bernardo Arévalo, porque todas las elecciones surgen de una molestia con alguien, de una comparación que hay con algo, la presidencia a través del movimiento Semilla, que es el que gana las elecciones en agosto de este año en Guatemala? Randall, Y por qué molesta tanto a los demás? vamos a ver, en Guatemala una estructura histórica difícil de superar es que siempre se vive con la esperanza de que alguien llegue y sea diferente, y al final las estructuras de poder lo terminan volviendo parte de ellas. Es el caso de la presidencia de Álvaro Colón, que a mí me parece que es muy importante para entender esto. Cuando Álvaro Colón llega al poder a inicios de este siglo, junto con su esposa, Sandra, Sandra, Torres. Sandra Torres, efectivamente, se planteó una nueva esperanza de democratización en Guatemala y un poquito de justicia social en Guatemala. La presidencia de Colón fue muy movida y terminó siendo presa de los poderes fácticos también. A partir de ahí, Sandra Torres se erige como la adalid de ese cambio social
que la mayoría de clases sociales en Guatemala, los que no están arriba, buscan, y como una defensora de la nueva institucionalidad guatemalteca, porque en Guatemala existe este sueño constante de una institucionalidad que sea seria y no de una institucionalidad altamente plegada a los poderes fácticos. No estoy diciendo, ojo, que no se entienda, toda institucionalidad dialoga con el poder, pero hay momentos en que el poder controla completamente a la institucionalidad y eso generalmente lleva a escenarios como el que estamos viendo en Guatemala. Sandra tiene un éxito electoral relativo. ¿Te acordás que a Sandra le intentaron bloquear y la bloquearon para continuar el gobierno de Álvaro Colón? Estábamos en la época en que las esposas de los presidentes querían ser presidentas y sucedían a los presidentes, ¿verdad? Y continuaban, digamos, esa estructura de poder, lo que vimos en Argentina, entre Néstor y Cristina. Al final, Sandra es bloqueada para continuar el gobierno de Colón y Sandra entra a jugar al ruedo político y se va dando cuenta que la única forma de sobrevivir es haciéndole un guiño a los poderes fácticos. Pero Sandra nunca logró quitarse el mote de centro izquierda o de izquierda. Y en Guatemala se fue dando otra característica importante, que es la figura del outsider, que se reflejó durante el gobierno de Jimmy Morales. ¿Te acuerdas que Jimmy Morales era un comediante tirado a político que logra ganarle a Sandra en una segunda ronda? Es decir, en Guatemala hay una enorme resistencia a las estructuras tradicionales de la política y muy rápidamente los nuevos se vuelven estructura de la política y se vive en esa constante búsqueda de encontrar a alguien que sea nuevo y que no esté vinculado a la política. Es el resentimiento permanente de los liderazgos tradicionales, podríamos definirlo así, un resentimiento permanente. Y claro que ese resentimiento permanente tiene toda lógica. Estamos hablando de un país donde no se reducen los niveles de pobreza, donde la desigualdad aumenta, donde el respeto a las instituciones es débil, donde la corrupción es rampante, porque hay corrupción vinculada con narcotráfico y corrupción vinculada con prebendas para funcionarios públicos que favorecen la contratación por parte del Estado de grandes consorcios. Se da todo para que usted odie al sistema. Y al final del día, eso ha permitido una constante posibilidad de que cualquier candidato que se presente novedoso pueda aspirar a la presidencia de Guatemala. Y ese es el caso de Arévalo. El grupo Semilla surge en una de las tantas manifestaciones contra la presidencia en Guatemala, específicamente contra ¿cómo se llamaba el presidente que estaba antes de Jimmy Morales, que salió expulsado del gobierno por actos de corrupción por el caso La Línea, Randall? ¿Te acordás? Sí, sí me acuerdo, pero Otto Pérez. Otto Pérez Molina. Y ahí se fue fundando el movimiento Semilla, que es un movimiento que tenía una característica. Fue fundado por intelectuales guatemaltecos muy respetados en la Academia Centroamericana. Ahí es Bernardo Arévalo, es un tipo vinculado con la Academia Centroamericana, muy respetado intelectualmente en la Academia Centroamericana, pero ahí estuvieron figuras de la talla de Telberto Torres Rivas, el sociólogo más importante de Centroamérica durante el final del siglo XX y el siglo XXI, fallecido hace un par de años. Estuvieron historiadores como Cabrales, que es muy conocido en el área de la historia, es decir, en un movimiento conformado por intelectuales, que tuvo la posibilidad de irse estructurando y ellos a propósito le pusieron movimiento y le pusieron semilla porque la lógica era seguir como sembrando la esperanza de un futuro mejor. Tuvieron la suerte de entrar al Congreso en las elecciones no pasadas, sino antepasadas, con 5 diputados, y a partir de ahí Arévalo va ganando tracción, va ganando alguna tracción,
que le permite pues meterse en segunda ronda y ganarle a Sandra, porque Sandra ya para este momento, 10, 15 años después de ser conocida en la política guatemalteca, ya era vista por toda la población como una política tradicional que vivía de las coimas, que vivía de los acuerdos con Yamatei. Y digamos, eso es lo que también pasa, Randall. El presidente para gobernar llega a acuerdos con la oposición vinculados con dineros que van por abajo y nombramientos de personas en puestos importantes para continuar, digamos, esa lógica clientelar. Al final el presidente es un poco el que reparte y para mantenerse tiene que repartir. Y si no, si los nuevos, si los partidos políticos no entran en ese juego, pues quedan afuera del sistema. Pero además Pues es un juego normalizado. Yo no sé, Carlos, si vos te acuerdas, completamente. en los 80s aquí, ¿verdad? Cuando ganaba un partido político, la gente decía, ahora salen todos los policías y entran todos los policías y Exactamente. todos los maestros de ese partido. Ahí incluso se entiende así. Yo no en el de Guatemala, pero por ejemplo, en la toma de posesión de la presidenta Castro, de Xiomara Castro en Honduras, la televisión pública hondureña, cuando ella iba acercándose, digamos, al lugar donde se hizo el traspaso de poderes, decía, y aquí está la gente ondeando sus banderas sabiendo que van a obtener trabajo los que apoyen a la presidenta. Es decir, está normalizado El, absolutamente. El el, presidente de clien- Guatemala reparte los puestos. el clientelismo de alto y bajo nivel está normalizado, Randall. Porque Sí, hay clientelismo de alto nivel, el que se llama clientelismo burocrático, que es el clientelismo de los grandes puestos, que son muy importantes porque también reparten, o sea, reparten dinero, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Y es que no estamos hablando de actos de corrupción, porque en todo país hay actos de corrupción. Lo que estamos diciendo es que en Guatemala la corrupción es algo normalizado y parte de la vida común de la sociedad. claro. Y así funciona. Y si no te metes en esas, estás fuera. De hecho, eh, uno de los elementos para la normalización de las estructuras políticos sociales en Guatemala fue la introducción de la CIGIP, que era una institución, un organismo internacional de Naciones Unidas dirigido a luchar contra la corrupción, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que durante la administración Trump se le quitó el apoyo y Jimmy Morales lo terminó de eliminar, porque se llegó a un punto, y de esto, don Francisco Alanés se puede decirlo con todas las palabras, se llegó a un punto en que usted no podía confiar en la fiscalía guatemalteca de que llevara casos de corrupción, porque todo el mundo estaba comprado. Entonces, Claro. había que poner gente de otros países a llevar el proceso con todas las medidas de seguridad, porque también lo podían matar, era parte del juego. Y bueno, eso se elimina durante el gobierno de Jimmy Morales y se vuelve a un esquema de que todos los poderes, digamos, formales de Guatemala están bajo las manos o bajo la influencia de los poderes informales, de lo aquello que llamamos los poderes fácticos. Es muy impresionante porque, bueno, Alan Alanis dice que fácil ver la corrupción afuera, sobre todo para los poderes fácticos de la prensa nacional. Yo realmente a veces, cuando hablan de los poderes fácticos de la prensa en Costa Rica, a mí me da gracia, porque aunque efectivamente, digamos, la prensa en su conjunto, digamos, es un actor determinante, es muy diferente a lo que se vive en otros países, igual que Oscar Hernández, que dice, no termino de entender por qué a Arevalo le quitan la presidencia. No le quitaron la presidencia, ya vamos a No hablar le de eso. quita. Sí, Lisandro Morera, saludos, Randall, Gerardo Enrique Paniagua, saludos, buena intervención del invitado, gracias. Eh, bueno, y en WhatsApp también, 899-359-935, saludos a quien nos escribe desde Washington, que es el número terminado en 6957, nos manda una foto preciosa de Washington, el 3460, que dice aquí en Costa Rica, la Sala Cuarta, la Contraloría, el TCE y la misma Asamblea están usurpando las tareas del Ejecutivo.
sería discutible, pero sería una discusión muy filosófica, tomando en consideración que el primer poder de la República es la Asamblea, por ejemplo, no el Ejecutivo. Pregunta al 0303, cuando se refiere a don Carlos a estructuras de poder, ¿es poder político o poder de narcolavado? Ya lo De vamos a las ver. dos. De las dos, ahí De están. las dos. Es que aquí, es que el asunto en Guatemala, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínese un espacio territorial donde usted tiene unos señores de la guerra que tienen diferentes poderes. Imagínese Game of Thrones para hacer el comercial, donde todo el mundo pelea por el poder, pero hay momentos en que hay acuerdos. Eso básicamente es la estructura del poder en Guatemala. Y al final, el que está de rey, en cualquier momento le cortan la cabeza si no cumple con alguna De los acuerdos que de hizo. los acuerdos o de los grupos de poder que tienen más influencia. Claro. No, y es que vean qué historia más interesante. Arévalo gana el 20 de agosto, ¿verdad? Y desde ese momento empiezan ataques institucionales o jurídicos para que él no sea presidente. La semana pasada, dos fiscales, se llaman Leonor Morales y José Rafael Churruchiche, se sentaron y dijeron, hicimos una investigación y tenía un resultado preliminar, ni siquiera era un informe final de investigación. Se sentaron y dijeron, tenemos un resultado de unas investigaciones que hemos hecho, hubo corrupción en las elecciones y por lo tanto pedimos que se anulen las elecciones y que Bernardo Arévalo no sea presidente de Guatemala. ¿Qué pasó? Inmediatamente brincó la comunidad internacional, la OEA y Naciones Unidas dijeron, señores, vamos a ver, no, incluso condenaron lo que llamaron una especie de golpe de Estado desde lo jurídico. El presidente electo Arévalo, bueno, la presidenta del Tribunal Electoral de Guatemala dijo, señores, esto es inapelable, no se pueden repetir las elecciones. Arévalo dice, están usando el Ministerio Público para perseguir el movimiento Semilla y que no asuma. Y Alejandro Yamatei, el presidente, primero dice, somos independientes, respetamos la independencia de todos los poderes, pero además le pido a la comunidad internacional que sea prudente y que no califique esto como un intento de golpe de Estado. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Entonces la Fiscalía, el Ministerio Público pidió abiertamente en una conferencia de prensa que no hizo el fiscal general, sino dos fiscales, hicieron una conferencia pidiendo que se anularan las elecciones, que es aquel desbarajuste, Carlos. Sí, tal vez explicamos un poco cómo es esto del Ministerio Público en Guatemala, que es muy diferente acá. Acá el fiscal general lo nombra la Corte Plena. En Guatemala lo nombra el presidente. Okay. Lo nombra el presidente a partir de una lista de candidatos que le elabora una comisión donde participa el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, pero lo nombra el presidente. En 2022, Yamatei decide nombrar como fiscal a María Consuelo Porras, persona que es ampliamente cuestionada, por una parte porque no tenía experiencia en lo penal, ella había sido juez, pero no tenía experiencia en lo penal, y por sus vínculos cercanos con Yamatei. Porras decide sacar de la fiscalía contra el crimen organizado al fiscal, no me acuerdo el nombre, del fiscal Sandoval. El fiscal Sandoval tenía varios casos que estaba investigando en contra de Yamatei. ¿Te acordás que el fiscal tuvo que dar la conferencia y salir corriendo porque tenía amenazas de muerte? Ahora tuvo que abandonar Guatemala con rumbo a los Estados Unidos porque tenía amenazas de muerte. A partir de ahí se nombra a Rafael Curruchiche como fiscal encargado de esa fiscalía anticorrupción. Y Curruchiche lo que hizo fue mandar a archivar todas las causas penales contra Yamatei, 4 años. Consuelo Porras y Curruchiche fueron incluidos en una lista que tienen los Estados Unidos de personas que se consideran corruptas o que socavan la democracia en Centroamérica, la lista Angel. Y ambos están en la lista Angel. Eso implica que no pueden entrar a los Estados Unidos porque pueden ser detenidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, a Consuelo Porras, en el último levantamiento contra Yamatei, se le pidió la renuncia y Yamatei la sostuvo a toda costa. Es decir, hay una connivencia clara entre Yamatei y Consuelo Porras y por ende con Rafael Curruchiche. De forma tal que aquí se entiende algo muy claro, que es que Yamatei siente miedo que cuando abandone el poder y llegue a Arévalo, lo primero que haga Arévalo es hacer algún movimiento jurídico para deshacerse de Consuelo Porras y poner un fiscal que de veras investigue las causas de corrupción que tiene Yamatei y que son muchas, como cualquier presidente reciente de Guatemala. Yamatei no es una excepción, es la regla. Otto Pérez Molina salió por un caso de corrupción. Hubo enormes denuncias de corrupción durante la administración de Jimmy Morales y en Yamatei no ha sido la excepción. Entonces, esto, digamos, es parte de lo que se está viviendo, un intento de la Fiscalía por evitar que llegue al poder Arévalo, pero por debajo de ese movimiento de la Fiscalía hay claramente un ejercicio de poder del Ejecutivo. Al menos eso es lo que nos dicen los indicios. Y abajo de ese poder del Ejecutivo hay algún grupo fáctico interesado en que Arévalo no asuma el poder. Esto por una parte. ¿En qué basaba la Fiscalía su reclamo? Lo basaba en que la inscripción del partido Semilla, del movimiento Semilla, había sido ilegal por la existencia de algunas firmas falsas, de 8.000 firmas falsas, algo así. Y que por ende eh, el partido no debía haber estado inscrito y que por ende las elecciones son nulas y deberían repetirse. Esto que le pasa a Semilla ya le había pasado a otros partidos políticos a lo largo de la campaña. Lo que pasa es que esta vez es ya después de las elecciones que se está moviendo esto, de forma tal que hay un claro interés en que Arévalo no llegue a la presidencia. Además, el fiscal le solicita al tribunal eliminar eh, cualquier protección legal, cualquier inmunidad legal para poder procesar a Arévalo, o sea, sacarlo completamente. Esto, digamos, es el intento formal de defenestrar a Arévalo a través de un órgano muy cuestionado, con funcionarios muy cuestionados, y el otro intento han sido las soluciones fácticas, Randall. Arévalo ha señalado que ha recibido fuertes amenazas de muerte. Arévalo dice que él anda siempre con un chaleco antibalas y muy resguardado porque también los grupos mafiosos en Guatemala lo han amenazado. Entonces Arévalo está ante dos peligros. El peligro de unas instituciones bastante corruptas que lo quieren sacar y el peligro de los grupos narcotraficantes en Guatemala que lo quieren no sacar, que lo quieren eliminar. Arévalo no se ha quedado quieto, eso es muy interesante. Arévalo ha desarrollado toda una política para quedarse. ¿Cuáles han sido esos mecanismos que Arévalo ha intentado movilizar para sostenerse? En primer lugar, ha hecho todo un ejercicio interno de levantamiento, no solo de los partidarios de él, que no son tantos. Recordate que Arévalo queda en segunda ronda con una votación escasa. Recordemos que en la primera ronda ganaron votos blancos y en nulo en Guatemala, y después vinieron las fuerzas políticas, así está harta la gente del sistema. Pero ha logrado movilizar los grupos indígenas en Guatemala, los grupos más desposeídos, para intentar hacer manifestaciones públicas que le permitan sostenerse en el poder, porque él no se va a sostener si no tiene un poder de legitimidad social para sostenerse. Y lo otro que ha hecho es un interesante ejercicio de acción exterior, viajando por varios países, buscando el apoyo de la comunidad internacional y de actores importantes de la comunidad internacional para sostenerse. Por ejemplo, Arévalo hace unas 2, 3 semanas, quizá un mes,
se reúne con el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Sullivan, se reúne con el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio, Brian Nichols. En fin, ha hecho toda una actividad internacional y aquí el actor Estados Unidos es muy importante para sostenerse. Y ha realizado todo esto para sostenerse y llegar al 14. Lo cierto del caso, Randall, es que si vos te das cuenta son acciones de última instancia, porque ir a decirle al gobierno de los Estados Unidos, vea, me están persiguiendo, yo ocupo el apoyo de los Estados Unidos para sostenerme, de del hijo de un presidente de Guatemala bastante adversado por los Estados Unidos en su momento, no deja de ser paradójica la historia, ¿verdad? No, pero además en una democracia, digamos, lo único que le bastaría a una persona para asumir el poder, la fecha del traspaso de poderes, es ganar las elecciones. Correcto. Y Arévalo las ganó. Sí, Arévalo ha tenido que seguir haciendo campaña después de ese proceso para ganar legitimidad, pero aparte de eso, ir a solicitarle a actores de la comunidad internacional, bueno, usted me va a apoyar. Con éxito, Randall, porque inmediatamente que se produce este anuncio del fiscal Curruchiche, se produjeron en masa los apoyos de la comunidad internacional de actores importantes respaldando a Arévalo como futuro presidente y presidente electo de Guatemala. Claro, incluyendo a Costa Rica. Carlos, déjame ir a la pausa, pues está muy interesante el programa. Dice Félix Alberto Moraga, muy interesante el programa, pero lo que hablan de Guatemala no dista mucho de lo que pasa en Costa Rica. Los poderes están tomados por intereses que no son llevar beneficios, prosperidad ni justicia al pueblo. Es una tristeza que tenemos un país que fácil podría ser primero en el mundo, pero los grupos políticos infiltrados en todos los poderes no lo permiten. Lo de Guatemala no estaría lejos de lo que veamos aquí. Saludos, Félix. No, pero es una expresión muchísimo más grosera y evidente. Totalmente. Digamos, de lo que pasa aquí. Realmente es una situación. Guatemala está en uno de del ranking más bajo en percepción de la corrupción, por ejemplo. Es un país con 16 millones de habitantes, es un país enorme, el más poblado de Centroamérica. Digo enorme en referencia a sus vecinos centroamericanos. Son las 2:43. Vamos a la pausa rápidamente, a la primera. Regreso con más de don Carlos Cascante. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:48. Gracias por estar con nosotros. Teresita Chavarría dice: Costa Rica no se puede comparar con Guatemala. Son situaciones muy diferentes. Carlos, uno lo que podría esperar como visor externo, digamos, de lo que ocurre en Guatemala, pasa por más intentos, les queda un mes más o menos a los opositores para intentar desviar, digamos, la toma de posesión de Bernardo Arévalo, pero lo hablábamos vos y yo antes del programa de hoy cuando estábamos conversando, que qué desprecio más fuerte tienen algunos grupos por la institucionalidad, ¿verdad? O sea, además voy a decirlo muy a lo tico, no les importa llevarse la institucionalidad entre las patas para lograr que Bernardo Arévalo no asuma, Carlos. Randall, y yo te comentaba que hay un índice muy, muy interesante que es el índice de calidad de las élites. Es un índice que trata de medir cuán buenas son las élites basado en varios factores, pero básicamente el índice lo que dice es cuánta riqueza nueva genera la élite económica y cuánta de esa riqueza nueva se distribuye. Entre más riqueza cree la élite y más se distribuya, esa élite tiene más calidad. Porque socialmente la existencia de élites es innegable, es parte de toda sociedad. Bueno, de 180 países, Guatemala tiene la calidad de élite número 123. Sí, claro. Está junto con los países africanos, un poquito arriba, pero no muy arriba. Eso lo que te dice es que tenés una élite muy voraz, una élite que no es muy original creando más riqueza, sino que no generan tanta riqueza como podrían y que no la distribuyen. Y eso tiene un componente político que es
no respetar a las instituciones que ponen límites a la voracidad de esa élite. Entonces, Guatemala es un caso en el cual la idea del Estado como ese actor que juega a veces un poco de árbitro, que a veces redistribuye, que a veces limita, que brinda ciertos bienes útiles para las personas, como la seguridad, la educación, la salud, que trata de, en algunos momentos, evitar disparidades sociales evidentes. En Guatemala eso no existe. El Estado es un actor pequeño, débil, con instituciones que no son respetadas de ninguna forma. Eso que vemos, Carlos, si ampliamos la mirada, digamos, más allá de Guatemala, ¿es algo que estamos viendo como fenómeno político de la actualidad? En Centroamérica, Randall, es una realidad en tanto que las democracias en Centroamérica son de baja intensidad. ¿A qué me refiero con esto? Que en Centroamérica, dependiendo del ciclo económico, las instituciones son respetadas o no. Las sociedades centroamericanas, cuando hay evidentes problemas económicos, tienden a buscar esa idea del Mesías que te venga a sacar del problema y deja de creer en las instituciones. Yo te diría que en Centroamérica estamos viviendo una etapa donde el irrespeto por las instituciones que ya de por sí eran débiles está en auge. Tenemos una dictadura en Nicaragua, tenemos un gobierno autoritario en El Salvador, aunque a algunos les duela admitirlo, y aunque haya tenido ciertos éxitos relativos, lo digo relativos porque hay que esperar algunos elementos más para saber si serán éxitos permanentes en El Salvador. Tenemos una Honduras complicada. El gobierno de Xiomara Castro ha tendido un poco también a esas políticas de mano dura, de control, aunque Honduras está tan desordenado que eso se vuelve más complicado, y en Guatemala un presidente que resulte electo no quieren que llegue a ser presidente. Entonces hay un desprecio hay un desprecio por las instituciones muy evidente, creo yo. Claro. Pero hay un desprecio que estamos haciendo además por la democracia electoral, Carlos. Es como, o ¿Sí? sea, es como que usted se gane la lotería, ¿verdad? Y entonces usted llegue y diga, bueno, ya gané. No, vamos a ver si le damos el premio, ¿ok? Usted se Es sentiría potable para estafado. es potable para los poderes fácticos de Guatemala que Arévalo sea presidente. Esa es la pregunta de fondo. Ahora, Randall, estos poderes fácticos en Guatemala a veces juegan a doble discurso. Por ejemplo, la CACIF salió a respaldar a Arévalo. Claro, Arévalo se había reunido bastantes veces con la CACIF. Es La, el grupo de empresarios, sí, la CACIF es la Cámara. la cámara empresarial más poderosa de Guatemala, mucho más poderosa que lo que ustedes puedan imaginarse que es, por ejemplo, la Cámara de Industrias en Costa Rica o la Unión de Cámaras. No, la Unión de Cámaras no tiene la influencia política que tiene la CACIF en Guatemala, para nada. Pero la CACIF no reúne a todas las élites económicas. Hay élites económicas que no responden a la CACIF. De pronto la CACIF ha apoyado a Arévalo, pero eso no quiere decir que lo apoyen todas las élites económicas. Por otra parte, creo yo que Arévalo se va a sostener a punta de calle y a punta de apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que así están las cartas para Arévalo. Y eso tiene un problema, Randall, en el futuro cercano del gobierno de Arévalo, si es que llega al 14, porque no estamos ni en 14 de diciembre. Claro, pero es Faltamos. increíble que uno dude cuando lo dice. Sí, en Guatemala, pero en Guatemala con todo lo que es la historia de Guatemala, esto es nada más un capítulo más. La gran pregunta es cómo quedará metido Arévalo en esa lógica de gobierno, ¿verdad? Porque la CACIF lo ha apoyado, pues yo no creo en apoyos desinteresados. Los Estados Unidos lo ha apoyado, por supuesto que eso no es desinteresado, y más con la percepción de la competencia de China en la región.
Y la población tiene una esperanza muy sincera, muy honesta, en que Arévalo va a hacer grandes transformaciones. Lo que pasa es que estamos hablando de problemas endémicos de 40 años, 50 años, para no ser exagerados y decir que son problemas desde la colonia, porque tampoco la historia funciona así. Hay un pasado colonial, pero el pasado reciente es el que tiene más peso. Que en 4 años, y es que no le van a dar 4 años, que en los primeros 100 días haga cambios estructurales. Eso es imposible para cualquier gobernante. Entonces, ese apoyo que él se ha ido ganando de la población guatemalteca, de ciertos grupos en Guatemala, pues muy fácilmente se le puede revertir al primer problema o al primer asalto o acto de corrupción que salga por la prensa. Es una situación muy precaria la de Arévalo, tanto para llegar al 14 como para el día 15, ¿verdad? Lo que empiece a ocurrir después del 14. Son las 2:56. Voy a ir a la última pausa. Regreso para que Carlos nos cuente la canción con la que despide hoy Matices. Ya volvemos. Matices por Radio Monumental. Gracias por estar con nosotros en la radio de Costa Rica. En un minuto, Carlos, ¿qué nos espera en las próximas semanas en Guatemala? Randall, voy a decirlo de una forma que sonará ridícula, pero así podemos esperar cualquier cosa. Ok. Lo peor, No suena ridículo, hablando de Guatemala no suena ridículo. Lo peor, un atentado contra la vida de Arévalo, que él lo ha repetido, ¿verdad? Que su vida corre peligro. Lo mejor que llegue al 14 y a partir de ahí empiecen nuevos problemas, ¿verdad? Cómo mantenerse, porque creo que Arévalo va a vivir sus primeros días, si no todo su gobierno, lo que dure su gobierno, con esa sensación de golpe de Estado permanente. Claro. No veo una situación de mejora, en realidad. Lamentablemente, lo que es muy triste. Yo quiero agradecerte mucho, ha estado muy interesante. Recordarles que a partir de ese momento, 1 hora estará disponible el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Con Queen, ¿quiere irse Carlos hoy? ¿Con cuál canción? Who Wants to Live Forever, la canción de Highlander. Claro. ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Será Queen quien está difícil. Bastante. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos horario habitual también de 2 a 3 de la tarde. Estaremos en vivo completamente. Mañana regresamos a las salas de podcast del grupo Repretel y tendremos mañana el informe del IDESPO sobre la percepción sobre aspectos de coyuntura, y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales. Ese tema será mañana en Matices. Gracias por estar con nosotros. Queen despide el programa. Feliz tarde, Carlos, muchas gracias. Hasta luego.